Al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, excepto una única cosa, la última de las libertades humanas, que es la elección de actitud frente a la vida. La identidad es como un cóctel en la que tú vas metiendo a lo largo de tu vida desde que eres pequeño ingredientes, etiquetas, experiencias, y dentro de todas esas etiquetas y experiencias hay muchas heridas. Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de los Vikikos. Hoy vamos a hablar de, suena mucho a cliché, pero vamos a hablar de la fórmula de la felicidad, y para eso, para encontrarla, hemos traído aquí a Dunia, a la que hago responsable de que hoy encontremos cuál es la fórmula de la felicidad. Dunia, háblanos un poco de esa manera de decir, pues que... ¿Y qué es? De ser felices, ¿no? Sí, exacto. Cuéntanos. La felicidad. Claro, es un concepto muy, muy, muy amplio que yo creo que se ha tratado de definir desde los inicios de la humanidad, y nunca hemos llegado a un concepto concreto, a una definición concreta. Ha habido muchos autores que, haciendo alusión a la fórmula, si es que hay una fórmula, haciendo alusión a la fórmula de la felicidad, hablaban sobre la genética como esa predisposición que traemos con nosotros para ser más positivos o serlo menos. También, por supuesto, las circunstancias, cómo nos influyen a las personas y a nuestros sentimientos. Y luego la que para mí es más importante, que es la voluntad. La voluntad entendida como la actitud que tomamos frente a esas circunstancias. O sea que realmente hay mucha importancia en la actitud que tenemos. O sea, esta pregunta me parece muy interesante porque eso dice que está bastante en nuestra mano. De alguna manera tenemos una gran capacidad de cambiar, ¿no? Y tenemos una capacidad de control de nuestra vida, de ser más felices. Completamente. Fijaos, recuerdo una frase que dijo Viktor Frankl: al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, excepto una única cosa, la última de las libertades humanas, que es la elección de actitud frente a la vida. Y realmente es así. En su libro El hombre en busca de sentido habla sobre esto, y creo que también hay una película que está ahora en boca de todos, que es La Sociedad de la Nieve, donde, no sé si la habéis visto, donde se refleja esto. 2 años sin ver películas, pero nos encantaría ver series. No, tú también la has visto, La Sociedad de la Nieve. ¿Eso? ¿Dónde? La del avión que se estrella. Ay, en los Andes, sí. Ay, es verdad, perdón. Pues refleja mucho esto, ¿no? Que los seres humanos no somos conscientes de los recursos personales que nos caracterizan, la resiliencia que tenemos y, pues esa capacidad que tenemos para salir adelante ante las situaciones más extremas a las que nos podamos ver expuestos, ¿no? Y creo que la actitud es fundamental ante esto. Y esto es el claro ejemplo, por ejemplo, en La Sociedad de la Nieve, como las circunstancias son adversas, total y absolutamente, y cómo la actitud y esa esperanza es la que les mantiene, pues a muchos de ellos vivos y les permite salir adelante, ¿no? Y yo creo que los seres humanos, como os digo, no somos conscientes de esas capacidades que tenemos hasta que no nos vemos en ese tipo de tesituras o situaciones, como digo, extremas. Yo me voy a atrever, Dunia, a decirte una cosa. ¿Cómo es posible que la fórmula de la felicidad sea algo que se ha estudiado tanto, ¿no? O cómo ser felices, y que es algo que siempre... Pues es una pregunta que no sé si te la haces todos los días, pero al menos una vez al mes, en plan, estoy feliz con lo que hago, con lo que soy, ¿no? Yo no soy feliz, ¿no? Al menos nos quejamos como de no ser felices. ¿Cómo es posible que teniendo tanto interés por ser felices tendamos a ser tan infelices? Porque es que pienso que es innato de la naturaleza humana buscar la infelicidad en vez de la felicidad, porque es un poco opuesto, ¿no? La búsqueda de la felicidad acaba en infelicidad muchas veces. ¿Cómo es eso posible? No es que tratemos de ser infelices, pero nos influyen muchísimos aspectos de los cuales no somos conscientes. La consciencia aquí yo creo que es un aspecto clave. Fijaos, a lo mejor lo simplifico demasiado porque creo que, como siempre decimos,
cada ser humano es un mundo, las circunstancias que influyen o todas las variables que entran en juego son enormes, pero sí que creo que el hecho de no conocernos a nosotros lo suficiente, no haber hecho un ejercicio de autoconocimiento y no ser conscientes, como os digo, va a parecer muy simplista, pero no ser conscientes del valor que tiene estar vivos y estar presentes en el hoy, en el aquí y ahora, influye en gran parte sobre esa dificultad o esa incapacidad para encontrar ese estado de felicidad. Y yo creo que además todos los avances tecnológicos, redes sociales y demás, justo van en contra de eso, ¿no? O sea, te hacen estar en todas partes menos en el momento actual y siempre inevitablemente comparando con otras vidas de otras personas que muestran, que parecen la realidad, pero realmente es algo que están mostrando. Entonces, ¿cómo coger todo eso, ¿no? Y volver a cuando realmente la felicidad se encuentra en lo simple, ¿no? Y tendemos todo el rato a todo lo contrario. Por eso digo que parece que los seres humanos estamos empeñados en ser infelices porque no paramos de adoptar costumbres, avanzar hacia una infelicidad constante, hacia cosas que nos hacen ser menos conscientes, por tanto nos ayudan a ser más infelices. Completamente. Tú lo has dicho, porque vivimos constantemente buscando la felicidad, paradójicamente, pero ¿dónde la buscamos? Ahí está el kit de la cuestión. La estamos buscando en cuestiones externas. Precisamente lo hablábamos antes de empezar el capítulo. Tú has hecho alusión a algo así, Javi. ¿Cómo querrías a lo mejor alcanzar ciertas metas para sentirte feliz? Ese es un poco el entendimiento que tenemos de la felicidad. La felicidad debe estar allí, en algún lugar. En esa experiencia, en esa relación, en esos lujos. Entonces nos ponemos a trabajar en ello y a buscarlo ahí fuera cuando quizá no nos hemos parado a mirar nuestra historia, porque aquí esto tiene mucho que ver con nuestras heridas del pasado también. Cuando yo tengo un nivel de autoconocimiento muy bajito, que es el de la mayoría de las personas, porque siempre tenemos puesta la mirada fuera de nosotros, no conozco cómo me he ido desarrollando, cómo se ha construido mi identidad. Yo siempre digo que la identidad es como un cóctel en la que tú vas metiendo a lo largo de tu vida, desde que eres pequeño, ingredientes, etiquetas, experiencias, y dentro de todas esas etiquetas y experiencias hay muchas heridas. Podríamos hablar en algunos casos de trauma con T mayúscula, pero en la mayoría de los casos, ¿quién no tiene un trauma con minúscula, una herida emocional, ¿no? Pues si lo pensáis, burlas en el colegio por parte de compañeros, las expectativas de una madre que nunca he llegado a cumplir, un padre ausente que nunca estuvo, cualquier cosa. Y muchas veces también ya no tiene por qué estar relacionado conmigo. Muchas veces las cosas que hemos aprendido desde casa. Ya no es solo que a mí me hayan humillado o que me hayan maltratado directamente o me hayan criticado, pues por ejemplo, con respecto a mi físico, sino que muchas veces, y yo lo veo en pacientes, cómo aprenden o asumen, interiorizan una serie de creencias sobre el mundo y sobre desde dónde se valora a las personas por las cosas que han escuchado en su entorno más cercano, que puede ser el de la familia, y en otros muchos entornos. Fíjate esta chica qué guapa y qué piernas más largas tiene hoy, de verdad qué monísima es. Uy, fíjate la otra, madre mía, por Dios, cómo va con esa ropa, con lo horrorosa que es. O fíjate este otro, vamos aprendiendo a interiorizar el mundo o a entender que se nos va a valorar en función, pues por ejemplo en este caso, en este ejemplo que he puesto, a través de nuestro físico. De ahí que muchísimas personas en la actualidad, por haber tenido un pasado determinado y cargar con una mochila X que no saben siquiera qué lleva, ya no es una cuestión tampoco de buscar siempre las tres patas al gato, no. Se trata simplemente de entender, de saber, de conocer qué llevo yo en mi mochila, cómo me he ido configurando, qué ingredientes le he ido metiendo a mi cóctel, para encontrarme hoy como me encuentro y tener una imagen determinada
sobre mí misma o valorarme o más o menos. Entonces, claro, si no echamos la vista atrás para hacer ese proceso de autoconocimiento, voy a seguir permitiendo que esas losas del pasado me lastren y considere que a día de hoy estoy determinada por ese pasado y no puedo definirme tal y como yo soy o como quiero ser o preguntarme qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y hacia dónde dirigirme. Muchas veces creo que todos los seres humanos, que cada persona tiene su muchísimo potencial, pero muchas veces los traumas a los que hemos sido sometidos no nos dejan verlo, porque realmente vivimos desconectados y viviendo vidas que se han generado en base a nuestra identidad, de todo eso que han metido en la coctelera, no de lo que realmente queremos hacer, ¿no? Entonces, para encontrar eso, que también entiendo que es una de las bases para ser feliz tienes que hacer algo que te gusta, entonces tienes que volver atrás. Siempre hay que abrir la mochila y ver... ¿Qué hay? Claro, como estaba diciendo en el otro podcast, al final, que es totalmente comparable, tú tienes que ser capaz de visionar y analizar lo que tienes en tu mochila para ver de dónde mejorarlo, ¿no? Porque si no ves, no sabes hacia dónde ir, hacia dónde mejorar para poder cambiar ciertas cosas. Entonces, es muy importante ese trabajo previo hacia adentro. Completamente. Para poder empezar para ver tu luz, ¿no? Para confiar en ti mismo, para mejorar tu autoestima, para perdonar incluso, ¿no? Totalmente. Y vivir más en paz. Fíjate, has comentado una palabra que es fundamental, el perdón. Considero que el echar la vista atrás y saber qué llevamos en esa mochila o cómo nos hemos ido configurando, cómo se ha ido haciendo ese cóctel que somos nosotros o es nuestra identidad, necesitamos conocerlo no por conocerlo y entenderlo y ya está, sino muchas veces también para poder perdonarlo. O sea, qué importante es reconciliarnos con nuestro pasado, con esos errores, esos fallos que hemos podido cometer, y no solo nosotros mismos, sino también las personas que nos rodeaban. Porque muy probablemente las personas que nos rodeaban pudieron confundirse. Pero mientras yo no perdone eso, yo no corte ese hilo que me une con ese dolor, con esa losa que sigo cargando, no voy a poder estar presente en el hoy ni preguntarme quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y hacia dónde me dirijo, ¿no? Necesito cortar ese hilo con todas esas heridas que se han quedado enquistadas, infectadas del pasado y perdonarlas. Perdonarme a mí y perdonar a los demás. Y por enlazarlo un poco con el momento en el que estamos, ¿no? Que llega el verano, y el verano es un momento, bueno, pues yo creo que el clima y demás ayuda como de manera generalizada a pues estar más feliz, invita más a salir a la calle, a la luz solar que nos ayuda también a ser más felices, el sol, las vacaciones en muchos casos, que entiendo que también puede ser todo lo contrario para otras personas, pero bueno, hablando un poco de manera generalizada, el verano, sin embargo, para muchas personas lleva implícito algo muy negativo y que tiene que ver con su aspecto, ¿no? Con su no aceptación del cuerpo por esas etiquetas, ¿no? Esos juicios que al final, cuando hacemos juicios hacia afuera, lo que no nos damos cuenta es que el problema es que nos lo estamos poniendo a nosotros mismos. Entonces, por eso yo odio juzgar a la gente, porque al final esa luego te vuelve, ¿no? Es como escupir para arriba. O sea, luego como el boomerang. Te vuelve seguro, claro. Entonces, ¿cómo, para enlazarlo con esta época del año, cómo podemos ayudar a identificar, ¿no? A las personas, que acabar con eso, ¿no? A no sentirse... O sea, que el verano sea una época de disfrute independientemente del cuerpo que tengas. Claro. Acabar con eso es complicado, es muy complicado porque partimos de la base de que las personas, que son muchas más de las que podemos llegar a imaginar, en esta época del año se le despiertan tantas preocupaciones, tantas angustias, son esas personas que, como comentábamos, tienen una mala relación consigo mismos o han construido una imagen sobre sí mismos muy, muy deteriorada. Y esto, lógicamente, repercute sobre la imagen que tienen de su cuerpo o la relación que tienen con su cuerpo. Lejos de lo que la gente puede llegar a pensar, que yo esto muchas veces lo hablo en terapia,
la mala relación que tenemos con el cuerpo es una consecuencia de la imagen que hemos ido construyendo sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que el cerebro necesita encontrar una explicación lógica, razonable, tangible, realista, para dar una explicación a por qué estamos tan insatisfechos con nosotros mismos. Entonces muchas veces pues buscamos esa explicación en el espejo. Pero claro, todo esto parte de, volvemos otra vez al pasado, de cómo se fue configurando mi identidad, cómo fui construyendo mi identidad, la imagen sobre mí mismo, en función de el tipo de apego que tenía en mi casa, las creencias que interioricé, esos diálogos o esa educación, vamos a decir, que recibí, que escuché, que aprendí. Todo tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y, por ejemplo, hay familias, por responder a tu pregunta, Vero, hay familias, o ya no solo tiene que ser el entorno de la familia, puede ser el entorno del colegio, social, en el que aprendemos que las personas van a ser valoradas, admiradas, sí, admitidas, aceptadas, en función de cómo esté físicamente, de cómo sea su cuerpo, de cómo sea su estado físico. Y si yo he aprendido que esto es un valor muy importante, yo no voy a ser capaz de definirme a través de otros muchos aspectos. Yo en terapia, por ejemplo, les hablo así un poco de broma del queso del Trivial. Les digo, al final, nosotros, nuestra identidad, la construyen un montón de cuñitas, pues nuestra parte intelectual, nuestra parte personal, nuestra parte física, nuestra parte profesional, familiar, etc. Es decir, nos construimos a través de muchas cuñitas, pero si yo, mientras construía mi identidad, aprendí, no sé por parte de quién, pero gente de mi entorno, aprendí que las personas debemos evaluarnos, porque ahí es donde vamos a obtener el reconocimiento de los demás. Concretamente, en una de esas cuñas, que puede ser en este caso el físico, yo no voy a ser capaz de contemplar ningún otro aspecto que me defina o del cual me pueda sentir orgullosa. ¿Qué ocurre? Que, como la metáfora que siempre solemos poner los psicólogos en terapia, si tú estás sentado en una silla sujetándote sobre una única pata, vas a vivir constantemente con la angustia de que puedas perder el equilibrio y caerte. Entonces yo muchas veces digo que no se trata tanto de que dejemos a un lado la apariencia física, porque evidentemente estamos dentro de una sociedad que nos transmite pues una serie de creencias sobre lo importante que esto es, también la imagen que de alguna manera nuestra carcasa cómo se refleja hacia afuera, etcétera. Entonces no es una cuestión de dejar de darle importancia y eludirla, sino que se trata también de que podamos sustentar nuestra identidad a partir de otras muchas esferas que nos definen, como profesional, como madre, como padre, como hijo, como amiga, como tener en consideración todo esto. Entonces, claro, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo hacemos que una persona deje de darle importancia a esto? Pues muy probablemente tendremos que ir primero hacia atrás para entender cómo hemos construido nuestra identidad, por qué tenemos una imagen tan deteriorada de nosotros mismos, tratar de elaborar ese duelo, vamos a decir, perdonarnos y poder estar presentes en el hoy contemplando otras muchas esferas. Has hablado antes de actitud. Yo no hablo hoy, ¿eh? Habla. Bueno, gracias. Este podcast se debería llamar En busca de la felicidad. No la fórmula de la felicidad, yo creo. Más o menos es lo mismo. Sí. Una cosa, porque con todo lo que estás diciendo, podría la persona que nos está escuchando podría entender que al final todo es cuestión de actitud. En cierto modo, sí. Como os decía antes, la voluntad, ¿no? Entendida como esa actitud. Sí. O sea, al final la actitud yo la concibo con el sentido de
para poder tener o cerrar esas heridas de las que has estado hablando, ¿no? Para poder ver una visión completa de tu vida, para poder evolucionar, necesitas una actitud de querer hacerlo, ¿no? Completamente. Ahí es donde yo quiero llegar. Completamente. Eso no quiere decir, por supuesto, porque claro, nosotros tres aquí sentados en una mesa tranquilamente hablando sobre esto, parece que le restamos importancia o creemos que no es difícil, pero lo es y mucho. El tener que volver al pasado para intentar entenderme o abrir esa mochila para ver con qué piedras cargo, buenas, malas, da igual, pero hacer todo ese trabajo de profundización en uno mismo no es tarea sencilla. Y claro, muchas veces a los seres humanos nos puede el miedo, la comodidad, bueno, yo ya me quedo aquí, que es un poco el mecanismo de defensa que muchos a veces tenemos. Bueno, a mí lo que haya pasado en mi vida anteriormente lo dejo ahí atrás y yo sigo para adelante, miro para adelante y así no tengo que escarbar en cosas que me puedan generar un dolor. Totalmente entendible. Entonces, claro que cuesta un esfuerzo, pero a lo mejor si quiero intentar valorar mi vida o tener una relación más funcional conmigo mismo, quizá tengo que volver a esa herida que se quedó infectada y echarle agua oxigenada y frotar. Pero ¿y cómo sabes que esa es la solución? Pregunto, ¿eh? No es que sea la solución en sí, pero sí te va a permitir entenderte mucho mejor a ti mismo. Y te va a ayudar a estar más en paz, ¿no? Y al final la paz y la felicidad creo que Exactamente. Tienen mucho de... Y además, cuanto más te conoces a ti mismo, más posibilidades existen de que puedas ser a día de hoy coherente contigo. Que para mí la coherencia con uno mismo creo que es uno de los factores a tener en consideración cuando hablamos de felicidad impresionante. Yo no puedo saber si soy coherente conmigo mismo, más o menos, si yo no sé cómo me he configurado, cuáles son las pequeñas grietas que tiene mi cóctel. O si yo no he mirado para atrás para poder elaborar un duelo que nunca he llegado a elaborar y perdonarlo. A mí me siguen, de alguna manera yo estoy atada a mi pasado, al no elaborarlo, estoy atada a mi pasado con una serie de hilos que me tiran para atrás y que de alguna manera a día de hoy digo, joder, ¿y yo por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Porque hay hilos que me están tirando y que probablemente necesito cortar para que dejen de sesgar mis conductas, mis actitudes y poder tirar para adelante aceptando cuál es la esencia que tengo hoy. Y acercarme hacia, como siempre hablamos, a esa mejor versión. Que buscar nuestra mejor versión o estar en nuestra mejor versión no significa en absoluto que no podamos cometer errores. Al final de eso se trata la vida, de eso se trata el caminar. Que cometamos errores porque esos son los que nos van a permitir aprender y seguir evolucionando. Y probablemente mientras tomamos esas decisiones no son un error. Lo vamos a ver el día de mañana, cuando hayamos evolucionado. Hablando de voluntad y disciplina, al final la actitud, ¿no? Que tiene mucho que ver con la voluntad de querer, de querer ver la vida de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y también un poco con la disciplina, porque al final también el ser disciplinado con ciertas cosas te va a ayudar a tener esa actitud, ¿no? Está como muy mezclado. ¿Cómo haces para que esa voluntad y esa disciplina no sea destructiva? Claro, muchas veces yo creo que hemos entendido el concepto de disciplina como el tener que ser unos espartanos. ¡Disciplina! Entonces me esfuerzo a mí mismo a tener que hacer una serie de cosas, a tener una serie de conductas para llegar a esa mejor versión. De hecho, la gente se cree que por tener disciplina hay mucha gente. No es feliz. La gente se piensa que lo asocia a ser muy estricto o militar y no es feliz. ¿Qué te dicen las personas, Javi? No, mucha gente. ¿Sí? O sea, a ver, mucha gente, cuando hablo con ellos, o mucha gente me pone un ejemplo que yo ya asocio a que para la disciplina, para esa persona le crea un agobio, ¿sabes? Y yo creo que piensan que ser disciplinado es ser amargado. Uh-huh. Eso. Porque no es como la felicidad inmediata, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que precisamente creo que es... Se construye a través de eso. Exacto.
No, me estaba acordando de que la responsabilidad es libertad y viene un poco de ahí, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver no con lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, que es nuestra famosa frase, y es real. Es decir, la disciplina en sí no es negativa. Ahora bien, si yo la enfoco desde la autodestrucción, es decir, yo parto de la base de que no me acepto a mí mismo, no me reconozco, no me valoro, y entonces tomo la disciplina como una forma de machacarme y de culpabilizarme para salir hacia adelante y obtener unos resultados. Si yo parto desde ese lugar, ya tenemos un problema. Es decir, la disciplina en sí no va a cumplir ninguna función, vamos a decir, sana ni adecuada, en la medida en la que yo la utilice para torturarme a mí mismo porque tengo una identidad deteriorada que no he trabajado. Que precisamente, por compararlo un poco con el tema dietas, cuerpo verano, etcétera, etcétera, precisamente, ¿por qué se juzga tanto, ¿no? Y ahora hay esa tendencia a criticar tanto la palabra dieta, criticar tanto la operación bikini, que eso lo comparto totalmente, pero ¿por qué? No porque en sí mismo eso sea algo negativo, sino porque siempre se ha hecho, la mayoría de las personas lo han hecho como poniendo... Desde el castigo. Desde el castigo, exacto, esa disciplina, por eso te dicen... Debes de estar amargado si tienes esa disciplina, porque la gente ha hecho dietas, ha tenido disciplina cuando han querido cambiar algo desde el castigo. Fíjate, muchas de las críticas que a mí me consta que tú en algún momento has recibido, Vicky, han tenido que ver precisamente con esto. Cuando yo estoy fomentando que la gente tenga unos hábitos de alimentación saludables, o ni siquiera, simplemente son mis hábitos los que yo decido tomar en mi día a día y simplemente lo comparto en redes, ¿por qué la gente se te ha echado encima? Desde su perspectiva, con razón. Porque han considerado que tú lo que estabas fomentando era no os aceptéis a vosotros mismos por los hábitos que tenéis o el cuerpo que tenéis porque tenéis que hacer lo que yo estoy haciendo. No. No. Bueno, en realidad es que no es salud lo que hacen las demás personas. Claro, ese ya es otro tema, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces es criticado cuando se dan una serie de consejos? Y ya no os pongo a vosotros como personajes públicos que llegáis a tanta gente, sino incluso a cualquier nutricionista que pueda dar pues un mensaje en redes sociales. ¿Por qué aparecen tantas críticas? Porque se considera que esos mensajes o esas recomendaciones que se están haciendo tienen que responder a un castigo que las personas nos damos porque no somos merecedoras de una aceptación incondicional. Y muchas veces esas críticas vienen de personas que automáticamente juzgan y automáticamente dan por hecho que eso que yo hago viene del desde dónde, es de una parte de no aceptación. Exactamente. Es decir, o bajas tu porcentaje de grasa, o tienes abs, o lo que sea, o no te quieres. Exacto. Cuando realmente no es así, ¿no? Exactamente. No es así, pero al final es un poco... el marketing, o no sé cómo llamarlo, pero la forma de comunicar, ¿no? Porque desgraciadamente la sociedad no está capacitada para tú decirle, mira, si tú tienes una alimentación saludable, ¿no? O sana, o recomendada para ti, y haces un poco de deporte al día, y luego entrenas entrenamiento de fuerza tantas veces a la semana, tu salud va a mejorar y tu porcentaje de vida va a mejorar. Eso se lo dices a cualquier persona y te dice, ¿qué me está diciendo esta persona? Hasta luego. La gente le llama la atención vas a bajar grasa, vas a tener abdominales, vas a tener... entonces, bueno, no sé, es un poco, yo creo que lo que, como digo yo, cuando vas a algún supermercado y ves todo 0%, ¿no? Es un marketing. El 0% a la gente le llama la atención. Es como, porque este podcast debería de tener millones de visualizaciones, porque a la gente le gusta escuchar la mierda y le gusta tener esa negatividad, y eso viene con el tema de la felicidad. O sea, ¿por qué a la gente le gusta esa negatividad de las demás? ¿Por qué a la gente le gusta más la llamada de atención, la vida, pero la vida personal que sea mala de las otras personas? A la persona no le interesa por qué esa persona tiene un Ferrari, sino porque esa persona está en la mierda. Hombre,
fíjate, en relación, es muy interesante esto que estás comentando, Javi, porque en relación a lo que hablábamos ahora de lo satisfecho o satisfecha que pueda estar yo conmigo misma, si yo no tengo una buena relación conmigo misma o con las decisiones que tomo en mi vida, joder, el poder ver que a otro le va mal, es un consuelo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Claro, efectivamente. Si yo tengo una tendencia a compararme constantemente con los demás, porque no me quiero a mí misma y porque necesito construir mi identidad a partir de esa mirada externa, claro, yo voy a preferir que a la gente le vaya mal, porque entonces por lo menos me va a colocar un poquito por encima. Si veo que a todo el mundo aparentemente le va fenomenal, aún me voy a culpabilizar muchísimo más. O sea, si ya estaba insatisfecha conmigo misma, ¿para qué quiero más? Encima, más carga sobre mí, más culpabilización porque quizá no estoy haciendo lo adecuado. Es un tema de que la gente no tiene la actitud ni el querer hacer las cosas. Simplemente entra en un hoyo, como digo yo, en ese hoyo entras y no sales. Yo creo que también es un tema muy cultural que afortunadamente ahora está cambiando, pero va a tener que pasar muchas generaciones para que eso cambie realmente. Pero es como si dijéramos que antes nadie se lavaba los dientes y ahora la gente se los empieza a lavar porque empiezan a entender que no es para solo verlos blancos, sino que es cuestión de salud, ¿no? Entonces, al final... bueno, pues culturalmente no es algo que, o sea, la disciplina, la voluntad, conocer esto, la importancia de cuidarte, entrenar, porque comer bien, ¿no? Es que culturalmente aún no está bien impregnado que eso es bueno para ti, que por eso tienes que enseñárselo a tus hijos, ¿no? Aún hay gente que lo hace por tener miedo a eso, a engordar, a no verte bien, a que tu hijo sea el gordito de la clase, cuando no tendría que ser así, ¿no? Tendría que, oye, como sociedad, ¿qué es bueno para tu hijo, no? Pues todas estas cosas, pues voy a hacerlo, pero, sí. pero no está aún... Y hacerlo un poco desde eso lo que nos permitiría sería hacerlo desde la autoexigencia constructiva, que es un poco, está bastante relacionado con lo que hablábamos de la actitud, de la voluntad y el hacerlo precisamente porque me quiero. Precisamente porque tengo una buena relación conmigo mismo, tomo decisiones coherentes con lo que quiero y con lo que necesito y en ningún momento esa disciplina que haya en mí la voy a vivir como una forma de fustigarme, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Me voy a sentir orgullosa de ello porque estoy haciendo cosas coherentes conmigo. Pero la gente no se da cuenta de esas cosas hasta que no ven cambios reales en sí mismos, en su interior o exterior, o sea, visual o no visual. Yo lo tengo más que aprendido, porque por mucho que tú le digas la fórmula que estás diciendo, que es la realidad y es la acertada, o lo que pensamos aquí nosotros tres, es así porque lo hemos vivido. Por mucho que tú a una persona le digas que tiene que ser más disciplinado, que tiene que cambiar su actitud, que sea un poco estricto al principio, ¿no? En el sentido de obligarse a ciertas cosas, que se ponga unos parámetros y que esos parámetros los cumpla, pase lo que pase, pero tal. Entonces, al principio te cuesta mucho y viene ahí donde está la balanza de esa exigencia de uno mismo, ¿no? Pero ahí está la disciplina y la actitud de querer hacer las cosas. Y luego todo eso te va a llevar a que simplemente lo hagas automáticamente, lo tengas como en tu interior en hacer ciertas cosas que antes para era una disciplina, una obligación, y luego viene ese momento de sentirse feliz, ¿no? Yo lo veo así. Yo lo llevo a lo que yo he aprendido de pequeñito, ¿no? Yo he aprendido yo me acuerdo que mis amigos estaban en un parque y yo me iba al gimnasio y a veces eran un poco en plan, pero me apetece estar en un parque. Y no, pero yo decidí cuidarme y decidí entrenar y decidí estar fuerte. ¿Y lo decidías voluntariamente? No, claro. Esa es otra. Claro. Cuando decides por otras personas o por lo que te dicen, estás fatal. Tienes que decidirlo por ti mismo. O a mucha gente que me viene y me dice, oye, yo me quiero poner con mi guía. Digo, pues cuando estés preparado o preparada, me avisas. Eso es. ¿Sabes? O sea, no te mando ni el enlace. Cuando tú quieras y estés preparado, me avisas. Y ahí es donde yo, digo a mucha gente que ahí van a ver la felicidad. Y fíjate, has comentado algo, Javi, muy chulo, y es, hay mucha gente que solamente lo hace cuando ve cambios aparentes, cambios, aparentes. Iba a decir reales, pero no, cambios aparentes, superficiales, porque buscan, como hablábamos antes, en este caso buscan el refuerzo en ese resultado, igual que buscamos la felicidad en esa
cosa, aspecto externo. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos dónde puede residir la felicidad, que es en ser bastante más consciente del valor que tiene, que exista, que viva, que esté rodeado de personas que me quieren, que pueda plantearme tener objetivos, metas, ilusiones hacia las que dirigirme y sin vivir lastrado por ese pasado que me ha configurado, de una manera con la que a lo mejor no me siento del todo conforme, pero ni siquiera me lo planteo. ¿Tú crees que para las personas que han recibido bullying de pequeños o alguna desgracia de pequeños o yo qué sé, o con sus padres no se hablan por lo que sea, yo qué sé, ¿tú crees que que todas las personas tienen que, o para avanzar, como tú bien dices, hablar con ese... Bueno, cuando haces con bullying no, pero porque no vas a ir a hablar con los ex compañeros, ¿no? Pero... No sé. ¿Cómo perdonas, no? Sí, ¿cómo perdonas eso? O sea, si al final no está en ti lo que ha pasado. ¿Sabes lo que decir? No es estrictamente necesario hablar con esas personas que te han podido causar el dolor. Se trata de que tú seas consciente de qué emociones esto en un momento determinado te ha provocado, qué emociones sigues teniendo encima, con qué emociones sigues cargando y, como decía antes, perdonarte a ti y perdonar al que te ha hecho ese daño. Y aquí quiero aclarar algo porque este tema del perdón suele generar mucho debate, mucha polémica, porque hay profesionales que abogan por no perdonar. Es decir, dicen, oye, tú no tienes por qué perdonar a alguien que te ha hecho un daño si tú no te sientes preparado para hacerlo. Claro, porque partimos de la base de haber aprendido que el perdón es como colocarle... Olvidar, ¿no? Exactamente. Es olvidar, es colocarle casi en un pedestal al que me ha hecho daño, injustamente y gratuitamente, y eximirle de la responsabilidad de sus actos. Entonces, claro, muchas personas dicen, sí, hombre, voy a perdonar yo a este padre ausente que no ha estado en su vida y no ha asumido su responsabilidad. No me da la gana, porque yo he tenido que sufrir un daño ímprobo y no estoy dispuesto encima, ¡hala, pues no pasa nada! Claro, todo depende del concepto que le demos al perdón. Si yo entiendo que el perdón es precisamente tratar de elaborar ese duelo, permitirme, por supuesto, transitar esas emociones desagradables que me ha provocado esta persona y decido cortar ese hilo que me conecta con la persona que me ha hecho daño, en el fondo lo que estoy haciendo es no permitirle al otro, ese otro que se ha tomado la licencia de hacerme un daño gratuito, lo que no le voy a permitir es que me siga a mí aplastando con esas emociones que no me corresponden y lo que hago es corto ese hilo y me alejo. Porque a lo mejor yo ha hecho daño sin darse cuenta incluso. Incluso, por supuesto, hay muchos daños que son conscientes e inconscientes. Por eso también es importante elaborar todo esto, tomar conciencia de lo que no me corresponde y no puedo gestionar, o no puedo echar la vista atrás, exactamente, no puedo echar el tiempo atrás y cambiarlo, pero sí qué actitud decido tomar frente a eso. Y lo que a lo mejor me está impidiendo poder seguir hacia adelante, probablemente es eso, el creer que estoy determinado por esas experiencias que he vivido. ¿Esto significa que tengo que hablar directamente con esa persona? Si a ti te hace bien, sí. Pero ¿cómo lo sabes eso? Al final, el que está en casa no sabe si le va bien o no. ¿Sabes? O sea, no sé si me ¿Te explico. refieres al protagonista, por ejemplo, en este caso, si fueras tú y tienes que perdonar a alguien? Sí. ¿Te refieres a ti? ¿Cómo sabes si eso te va a hacer bien o no? Porque tú estás poniendo expectativas en esa conversación, digamos, ¿no? Es decir, o sea, tú no puedes esperar a hablar con esa persona para diciendo, a ver si se va a dar cuenta de lo que me va a decir, me va a convencer a mí y a dejar tranquilo. O sea, la tranquilidad uno la tiene que buscar en uno mismo. No va por ahí. No en lo que te dice la otra persona. O sea, realmente es necesario hablar con la otra persona, realmente no. Si una cosa es que tú creas que necesitas o que quieres decirle ciertas cosas, pero para encontrar el perdón
creo que no necesita, o sea, realmente el perdón para mí es para con uno mismo, Exacto. en el sentido de que comprendes por qué esa persona le ha llevado a actuar de esa manera. Exactamente. Para eso tienes que tener una capacidad de transitar emociones, de ponerte en su piel, realmente, o sea, pararte un momento a pensar y a entenderlo y a sentirlo, entender por qué esa persona ha podido actuar así, a lo mejor ni siquiera puedes saberlo todo, pero pues entiendes que es que al final no es personal, ¿no? Que es que las personas viven su propio mundo y tienen su propia educación, sus propias creencias, su propia manera de hacer las cosas, su incapacidad de comunicación, Exacto, de emoción, exacto, sus propias limitaciones, y lo que no puedes hacer es vivir esperando a que esa persona evolucione, porque a lo mejor no evoluciona. Bueno, para hablar de eso, hemos hablado todo el rato de qué hacer para ser felices, pero no te hemos preguntado cómo asociar que no soy feliz. Ay, no entiendo la pregunta, Javi. ¿Cómo darte cuenta de que no eres feliz? ¿Cómo darte cuenta que no eres feliz? Hombre, pues en el momento en el que tú te sientes incómodo contigo mismo ante según qué situaciones... Da pues igual la situación, ¿no? Da igual, exactamente, da igual la situación. Por ejemplo, ahora que comentabais que llega la época del verano y que quizá porque esta época, digamos que permite que nos expongamos un poco más o requiere que nos expongamos un poco más, en el momento que esto me está generando una angustia, una preocupación, una culpabilidad, una tristeza, a lo mejor hay algo que tengo que mirar. Y esto por supuesto, lo podríamos extrapolar a cualquier otra trabajo, esfera. A la relación, por supuesto, a la vida, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues sí que hay factores aquí para hablar de podcast. Madre mía. Por estar terminando, ¿cómo, para mantener hábitos saludables en verano, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas encuentren el equilibrio, ¿no? Claro, encuentren un equilibrio ahí. Entre disfrutar en verano. Entre disfrutar en verano, porque... O sea, no te estoy diciendo que no te tomes un helado todos los días, pero una a la semana, pues no va a pasar nada, o dos. No te tomes 7 al día. Pues fijaos, yo diría algo súper sencillo o súper simple, y es que cuando lo hagan, que se permitan disfrutarlo. Porque fijaos, creo que muchas veces lo que hace que salgamos de ese equilibrio, vamos a decir, o de ese punto medio, que oscilemos en los extremos, es que tenemos una tendencia tal a restringirnos que luego al final terminamos cayendo en la compulsión. Uh-huh. Si te vas a comer un helado, pregúntate, simplemente date unos segundos para preguntarte si te apetece. Si lo estás haciendo porque de verdad te apetece darte ese capricho, o lo estás haciendo para calmar una emoción, por ejemplo. Y eso es pararte a ser consciente unos segundos. Y si sigues pensando que claro que te apetece ese helado, que estás pasándotelo bien con tus amigos, que estás en la playa o con tu familia y te apetece ese helado, cómetelo y disfrútalo. Porque si te permites disfrutarlo, muy probablemente no caigas en un segundo, tercero o cuarto. No, porque no lo necesitas. Yo sé, porque tú sabes que ese alimento no es la mejor opción y simplemente está rico, claro, y entonces te tomas uno y ya es suficiente. No, si cuando ocurre ese desequilibrio o no sabemos ni siquiera escuchar nuestras propias emociones, no sabemos atender a nuestras necesidades, es porque normalmente existe un bloqueo emocional ahí que nos hace no decir, me apetece mucho, pero realmente es raro, ¿no? Lo decir porque Dunia primero es psicóloga profesional, tú tienes la capacidad o ese crecimiento intelectual o como queramos llamarlo. Ese equilibrio, sí. Sí, ese equilibrio tan fundamental que tú tienes mucho. Entonces, claro, la gente normalmente no es consciente de esto que tú estás hablando. Es que para mí lo que es difícil es ser capaz de pararte 3 segundos y ser consciente. Para mí lo difícil es eso. Que fijaos, se extrapola mucho a lo que comentábamos antes. Qué difícil es ser feliz en la medida en la que es muy difícil, y ahora les invito a las personas que nos estén viendo a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces te paras por un momento en tu día, unos segundos, y te preguntas cuán afortunado eres por el mero hecho de existir y de tener las personas a tu alrededor que te rodean? Con independencia de que tengas o estés en un momento en el que tengas más poder adquisitivo, menos, haya problemas, no los haya. ¿Alguien nos paramos en algún momento a preguntarnos qué valor tiene mi existencia
mi propia persona en este mundo y las personas que me rodean, poco. Pues de la misma manera que no nos paramos esos segundos a preguntarnos desde dónde me voy a comer el helado, y por eso entro en ese bucle de culpabilidad. Ya estoy pensando en el helado, no, pero eso no debería comérmelo. Claro, pues que me apetece, claro, pero es que ¿qué van a decir? Claro, pero es que... Y al final terminan comiéndoselo y ya luego se sienten culpables, al final caen en otro... Pues esto es un poco lo mismo, el pararnos un momento y preguntarnos, pues, ¿qué quiero en este momento? ¿Qué valor tiene este momento para mí? ¿Yo para qué he venido a la playa con mis amigas? ¿He venido para lucirme? ¿O lo que de verdad van a estar valorando de mí es mi físico? Pues muy probablemente no. Muy probablemente si son mis amigas y están aquí, me valoren por otros muchísimos aspectos que tengo. Si te valoran por eso y te lo demuestran, cambia de amigas. Efectivamente, claro. O sea, ya, por supuesto. Pero muy probablemente la gente que tengas a tu alrededor te valore por lo que le aportas, por los sentimientos que le generas, por lo que emanas, por lo que proyectas. Y no tanto por una cuestión física. Que eso no quiere decir que no tratemos de cuidarla, pero vuelvo un poco al queso del Trivial. No nos olvidemos de todo el resto de cuñas que también nos definen y que tienen un grandísimo valor. Muy bien. Cerrar heridas, da igual del pasado o presente, diría yo. Visión positiva de la vida, mantener hábitos saludables. No, yo me quedo con estos pautas. Y con una sola pregunta al día, yo creo que puedes cambiar tu vida en general, con la simple pregunta de hacerte cada día ¿qué tengo para sentirme afortunado? ¿Qué soy? ¿Qué tengo a mi alrededor para sentirme afortunado? Y una vez que si cada mañana eres capaz de ser consciente de eso, no solo salud, familia, amistades, oportunidades, comida en la nevera, lo que sea, ya te va a hacer, ¿eso? Te va a cambiar la vida. Porque ya la visión, ya eso te conecta de alguna manera con tu esencia, que es fundamental estar conectado con nosotros mismos para luego ser consciente, escuchar lo que necesitamos, no excedernos con cosas que no nos hacen bien, pero que estamos ahí tapando un bloqueo emocional o traumas del pasado. Exacto. Todo eso nos va a ayudar a conectarnos con nosotros Ella el otro día mismos. estaba agobiada y entonces yo le decía, ¿tus hijos tienen salud? Tú tienes salud, yo tengo salud, ¿qué más quieres? ¿Tienes trabajo? Ya está. Preocúpate por eso. Además, fijaos, ahora que dices eso, estaba preocupada. Todos al final, lógicamente, somos humanos, somos imperfectos y a veces nos puede la vorágine del día a día y no nos paramos a tomar conciencia sobre el valor que tiene que estemos vivos, ¿no? Y nos influye las pequeñas cositas que tenemos en el día a día. Yo siempre digo que, por añadir ya una guinda a todo esto, otro factor, desde mi punto de vista fundamental, para que uno pueda mantener esa esperanza y esa felicidad en la vida es siempre tener una ilusión hacia la que dirigirse. Yo les digo a mis pacientes tener un punto en el espacio hacia el que dirigirme. Luego será ese punto, será otro, ya bifurcaremos si nos sale, habrá plan A, plan B, plan C, plan D, pero siempre tener un punto hacia el que dirigirme. Es lo que da también un sentido por el que levantarme cada mañana. Totalmente. Muy guay. Recordar eso. Sí. Pues ya está, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Gracias a Dunia. vosotros. Ha sido un placer. No sé si hemos descubierto la fórmula de la felicidad, pero sin duda creo que nos hemos acercado a todo lo que podemos desarrollar y pensar para poder acercarnos a esa felicidad, que no es constante, que tenemos momentos más difíciles, momentos que nos metemos en bucle, pero bueno, herramientas para volver a conectar y volver a encontrar esa paz para ser felices. Sí. Mil gracias, Dunia, por A todos tus vosotros, consejos. chicos. Siempre. Ha sido un placer, como siempre. Pues igualmente. Hasta el próximo episodio, oyentes. Chao. Chao.